El siguiente mensaje fue predicado en la iglesia Corán Deo. Para más información, vaya a la página de internet www.iglesiacorandeo.org. Mateo capítulo 2, versos del 1 al 2, y la palabra del Señor dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amantísimo Dios, lo que no tenemos provee, lo que no somos transforman, lo que no sabemos, oh Dios, enséñanos. Y que seas tú, mi Dios, y solo tú el que reciba la gloria. En Jesús oramos. Amén. Amén. Hoy la iglesia a través de todo el mundo celebra lo que se llama la Epifanía. Epifanía quiere decir la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día cuando esos reyes magos vienen a la presencia del Señor y le adoran y le dan presentes de oro, de incienso y de mirra. Y yo he enseñado anteriormente que muchas veces cuando leemos el texto bíblico nosotros deducimos muchas cosas que no están en el texto. La Biblia no nos dice tanto, pero nosotros a veces nos inventamos mucho. Por ejemplo, la Biblia nos dice que fueron 3, pero nosotros llamamos los 3 reyes magos, ¿verdad que sí? Es interesante que muchos de los teólogos y eruditos piensan que pudieron ser hasta 14 de ellos. Imagínate lo que eso haría a nuestras decoraciones de Navidad. Verdaderamente las dañarían todas, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a tener en el pesebre 14 reyes magos? Eso verdaderamente dañaría la ecuación. No trabajaría la cosa muy bien. La Biblia nos dice que ellos llegaron la noche del nacimiento de Jesús. Sin embargo, nosotros, como en ese retrato, siempre vemos a los reyes con el bebé en el pesebre, con María a su lado, con animales, muchas veces con los pastores, cuando eso verdaderamente no pudo haber sucedido. Lo más probable es que fue entre 40 días hasta un poquito de menos de 2 años. En ese tiempo de espacio fue que esto sucedió, pero la Biblia no nos dice exactamente cuándo fue que llegaron. La Biblia no nos dice que eran reyes, la Biblia dice que eran magos. Por lo tanto, nosotros muchas veces deducimos cosas que la palabra no dice. Pero hay cosas que la Biblia sí dice claramente. Y aquí, por ejemplo, dice que eran magos. La pregunta, ¿qué eran los magos? Nosotros en nuestro lenguaje podemos pensar que eran aquellos que hacen trucos, ¿verdad? Que se sacan un conejo de un gorro, de algo así por el estilo, pero eso no es lo que la palabra magos quiere decir.
La palabra magos en este lenguaje quiere decir una persona que es bien respetada en ese mundo pagano por su conocimiento, incluyendo hasta de las artes oscuras, especialmente la astrología, la medicina, la interpretación de sueños. Estas eran las personas que eran los teólogos, los doctores de ese mundo pagano. Estos eran hombres de mucha sabiduría. Estos eran hombres que estudiaban mucho y investigaban todo, indagaban y ellos buscaban continuamente conocimiento. Estos eran los que tenían una cabeza bien grande. Por lo tanto, cuando vamos a esa palabra magos, tenemos que nosotros reemplazarla en nuestra mente con la palabra sabios. Porque eso es lo que esa palabra quiere decir. De hecho, en casi todas las traducciones al inglés y en muchas en español, la palabra que se usa es sabios. En nuestra traducción es magos, pero se usa sabios. La versión internacional dice, llegaron a Jerusalén unos sabios. Ahora, yo buscaba una definición, ya que estos hombres son sabios, una definición de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Y encontré algo que me llamó mucho la atención. Y lo que encontré fue una definición que dice que la sabiduría es cuando se aplica entendimiento al conocimiento. Cuando se aplica entendimiento al conocimiento. Pero nosotros podríamos decir, por ejemplo, recitar Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos tener ese conocimiento. La pregunta es, ¿entendemos lo que eso quiere decir? La pregunta es, ¿tenemos el entendimiento para nosotros saber las implicaciones de lo que acabamos de recitar? Otra definición que encontré decía que sabiduría es cuando nosotros vivimos y vemos las cosas desde el punto de vista de Dios. Eso es sabiduría. Cuando vemos las cosas desde el punto de vista de Dios. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar cuando venimos a estos sabios es, ¿qué entendimiento aplicaron ellos a su conocimiento, verdad? Y cuando ellos aplicaron entendimiento a ese conocimiento, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué los movió? Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué los hace a ellos sabios? ¿Por qué la Biblia dice aquí que ellos eran sabios? Y cuando yo leo este pasaje, estos 12 versos, yo encuentro varias razones por las que yo creo que la Biblia los llama a ellos sabios. Y yo creo que mirando las razones por las cuales la Biblia los llama a ellos sabios, nos da a nosotros principios por lo cual nosotros entonces podemos llegar a la sabiduría. Lo primero que yo encuentro es que ellos eran sabios porque ellos entendían la palabra de Dios. Estos reyes, estos magos, estos sabios, entendían la palabra de Dios. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por lo tanto, la sabiduría comienza con Dios, la sabiduría se enfoca en Dios y la sabiduría se encuentra en Dios y solamente en Dios. Y Dios progresivamente en su revelación ha compartido aquí su sabiduría a través de su palabra, para que nosotros entonces nos alimentemos de la sabiduría de Dios. Es interesante, 1 Corintios nos dice que Jesucristo fue hecho sabiduría por nosotros. Ahora, estos magos alcanzaron sabiduría porque ellos conocían y entendían la palabra de Dios, las Escrituras. Ahora, cuando tú miras este pasaje, dice que ellos venían siguiendo una estrella. La pregunta es, ¿por qué ellos seguían una estrella? ¿Por qué ellos seguían una estrella? Pues porque el libro de Números nos dice a nosotros que con la profecía de Balaam, que vendría un día, y esto es lo que es el verso, y el que sabe la ciencia del Altísimo, y dice, lo miraré, mas no de cerca, saldrá la estrella de Jacob.
Por lo tanto, aquí Balaam en su profecía había profetizado que vendría un día cuando saldría una estrella en Israel, que entonces nos daría indicación de la venida de ese Mesías. Porque estos magos, por ejemplo, preguntaron por un rey. Porque cuando tú miras el texto, ¿qué es lo que ellos dicen? Ellos llegan a Jerusalén y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Cómo ellos sabían que era rey? ¿Quién les había dicho a ellos que ellos tenían que venir buscando por un rey? Porque ellos conocían el pacto de Dios con David. En 2 Samuel, donde nos dice que yo pondré un rey de tu descendencia sobre tu trono y reinará para siempre. Por lo tanto, ese que vendría, ese Mesías, ese ungido, vendría de la descendencia de David. Por lo tanto, venía de una línea real, vendría y sería rey. Por eso es que tú ves que ellos vienen a Jerusalén y eventualmente van al palacio, porque ¿dónde es que vive el rey? En el palacio. Porque ellos sabían que ese rey nacería como un niño. Porque ellos pudieron venir esperando que hubiese uno que viniese al frente de un ejército como un general. Pero no, ellos vinieron buscando a un rey, pero en forma de niño. La pregunta es ¿por qué ellos hacían eso? Bueno, porque ellos conocían el libro de Isaías. Y el libro de Isaías dice, en el capítulo 7, verso 14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y como nosotros predicamos en el Adviento de Isaías 9:6, Isaías dice, porque un niño nos es nacido, un hijo os es dado. Ellos conocían las Escrituras. Ellos sabían las implicaciones. Ahora la pregunta que también yo me tengo que hacer cuando miramos el texto de hoy, ¿por qué ellos venían a adorarle? Porque ellos vinieron y preguntaron por un rey y vienen y dicen, porque venimos a adorarle. Porque ellos sabían que ese que nacería era divino, era Dios. Y cuando vamos a Isaías, a esos dos textos, dice que ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y cuando van a Isaías 9:6, nosotros sabemos que el texto os llama un Dios fuerte. No, ellos sabían exactamente a quién estaban buscando. La pregunta es, ¿por qué ellos sabían que este era el tiempo correcto? Pues porque en el libro de Daniel hay una profecía de 70 semanas. Y 70 semanas, de acuerdo al simbolismo judío, habla de un periodo de como algunos 490 años, que en ese momento en que Jesús iba a nacer habían pasado alrededor de 490 a 500 años. Este era el tiempo y ellos lo sabían. Porque ellos vinieron aquí a Jerusalén, que queda en la región de Judá, que queda ahí cerquitita a Belén. Pues por la profecía que aquí dice este texto, porque ellos sabían Miqueas 5:2, que ahí en Belén era que el guiador habría de nacer. Porque ellos vinieron y presentaron oro, porque oro era el regalo, el presente que se le daba a un rey. Porque ellos vinieron y presentaron incienso, porque sabían que el niño sería un sacerdote, como nos dice Éxodo 30:34, y los sacerdotes ofrecen incienso como adoración, como parte de su intercesión por el pueblo. ¿Por qué ofrecieron mirra? Porque ellos sabían que éste sufriría y sería sepultado. Porque ellos sabían que Isaías 53, verso 8 y 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Nosotros leemos el texto rápido, pero si nosotros pensamos por qué ellos preguntan lo que preguntan, por qué ellos hacen lo que hacen, por qué ellos se dan a la búsqueda de en cierta forma específica, es porque ellos entendían lo que las escrituras judías decían. Ellos sabían, absolutamente. Ahora tú te preguntarás, pero si ellos no eran judíos, porque dice que ellos venían del oriente, ¿verdad? El oriente es ese área de Babilonia, ese área ya que hoy sería como Irak. Ellos no son judíos porque van a saber las escrituras
de los judíos. No te olvides que en el año 600 un profeta llamado Daniel, un profeta llamado Ezequiel, jóvenes como Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados en cautividad allá a Babilonia y allá ellos vivieron. Y no te olvides que no todos los judíos salieron de allá y regresaron a Jerusalén, porque por eso tienes el libro de Esther hablándote de una historia que sucede en Persia de los judíos que se quedaron en esa región del mundo. Por lo tanto, la Biblia nos habla de unos magos, de unos sabios que entendían lo que las Escrituras decían. Y estos que entendían lo que las Escrituras decían, la Biblia entonces los llama sabios. Iglesia, cuando un doctor va a operar, el doctor sabe lo que va a hacer. Pero no es suficiente que el doctor sepa cómo él va a operar. Él tiene que entender y él tiene que comprender las implicaciones de lo que él va a hacer. Por ejemplo, él puede remover un órgano o hacer un trasplante, y para eso, para un doctor, eso es bastante sencillo, porque es algo mecánico. Yo abro aquí, yo corto acá, yo coso allá, cierro, se pone un vendaje y seguimos para adelante. Pero ¿sabes lo que es difícil para el doctor? El saber, el pensar cuáles van a ser las implicaciones a tu salud. Porque después que él viene y te hace el trasplante o te saca el órgano o hace algo en tu cuerpo, él te tiene que dar hormonas. Él te tiene que dar unas medicinas específicas para que tu cuerpo acepte ese trasplante y no lo rechace. Él tiene que darte un tratamiento para que no te dé infección. Por lo tanto, no es solamente importante que él tenga conocimiento de lo que él va a hacer en esa operación, pero él tiene que tener entendimiento de lo que va a suceder porque hizo esa operación. Ahora, en la fe, iglesia, no es suficiente que nosotros practiquemos ritos, que nosotros sigamos una tradición, una costumbre. No es suficiente que nosotros sepamos 1 o 2 versos en la Biblia y que tengamos un conocimiento de algo espiritual. Lo que aquí nosotros vemos es que en la fe tenemos que tener entendimiento, conciencia y tener presente cuáles son las consecuencias de lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso es que tenemos que estudiar. El cristiano es el religioso más ignorante que hay entre todas las religiones, porque no estudiamos. Si yo te pregunto a ti, ¿cuántas horas tú invertiste esta semana estudiando la Biblia? Me pregunto cuál será la contestación. ¿Cuántas horas al día tú te sientas con el Señor y miras la palabra? Porque la cuestión es que cuando tú vienes a la Biblia, a la palabra de Dios, tú tienes que entrar en esta historia. Y tú tienes que conocer la mente de Dios. Y esta palabra tiene que penetrar tu corazón y tú tienes que entrar en el corazón de Dios. Porque solamente así entonces desarrollas entendimiento y puedes vivir dentro de la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿lo haces así? ¿Lo haces así? Yo estaba aconsejando a una persona hace 2 días atrás. Está pasando por un problema grande. Yo lo que le dije fue esto: yo no sé por qué tú estás buscando contestaciones. Yo no me explico por qué tú estás buscando contestaciones. Es más, yo no sé por qué tú vienes a mí. Porque aquí tú tienes todo lo que necesitas. Dios ya te dio las contestaciones a tu vida. No importa la decisión que tú vas a tomar, aquí está la contestación. Aquí está el consejo. Aquí está la sabiduría. Aquí está todo lo que tú necesitas para vivir una vida justa, recta, santa, próspera. El problema es que no tenemos entendimiento de lo que dice aquí el Señor en su palabra. Y tomamos nosotros decisiones, como se dice en mi país, con las patas, ¿verdad? No con el cerebro. La pregunta es, iglesia, ¿por qué nosotros no nos dedicamos a buscar el entendimiento de lo que Dios ha dicho? ¿Por qué no nos dedicamos a nosotros ser sabios? Porque conocemos la palabra de Dios. Porque es ahí donde entonces nosotros podemos vivir vidas donde es sencillo. Oh, mira, viene este problema. Aquí está la solución. Porque aquí está la sabiduría. Iglesia, que nosotros seamos cristianos que entienden.
lo que Dios dice, para que podamos vivir dentro de su voluntad. Ahora, estos magos que estaban aquí, estos reyes, eran sabios, porque también ellos buscaban a Jesús con afán. Ellos estaban verdaderamente corriendo detrás del Señor con gran afán. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, ¿qué fue lo primero que hicieron? Dice aquí el texto. Ellos preguntaron por Jesús. Ellos no buscaron albergue. Ellos no dijeron, vámonos a un hotel para bañarnos, cambiarnos de ropa, tal vez nos damos una comidita, nos ponemos un poco cómodos porque este viaje ha sido duro y ha sido largo, y después nos damos por ahí y comenzamos a preguntar, porque yo me imagino, yo conociéndome a mí mismo, eso es lo que yo hubiese hecho, ¿verdad? Después de un viaje largo en un camello, eso tomó semanas, yo a lo mejor hubiese llegado a Jerusalén y, ¿sabes qué? Vamos a quitarle un poquito de esta costra que tenemos encima. Pero no, eso no fue lo que ellos hicieron. Porque ellos querían encontrarse con ese niño. Ellos vinieron preguntando. Ellos vinieron indagando exactamente dónde es que estaba este niño que había de nacer. Porque hemos venido a adorarle. Hemos venido para postrarnos frente de Él. Hemos venido para nosotros venir y rendirle tributo y adoración. Ellos no vinieron para sencillamente comprobar que lo que habían estudiado estaba correcto. Ellos no vinieron sencillamente para satisfacer su curiosidad. No, ellos vinieron para adorar. Es interesante que hicieron ellos después que tuvieron su tiempo con Herodes en Jerusalén. Ellos siguieron la estrella. ¿Y cuál fue su actitud cuando ellos vieron la estrella? En el verso 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Por qué? Porque al ver la estrella ellos sabían, todavía tenemos el compás que necesitamos para encontrar a ese niño. Y estaban detrás del niño. Y estaban corriendo detrás de Jesús. ¿Y qué fue lo que hicieron entonces cuando vieron a Jesús? Dice la Biblia, se postraron y lo adoraron y le dieron presentes, le ofrecieron ellos lo mejor que tenía porque habían venido también preparados para adorar. Ellos nos vinieron y dijeron, espérate, vamos a ver qué le vamos a dar aquí, para no venir con las manos vacías. No, ellos vinieron preparados. Ellos vinieron preparados para ofrendarle al Señor lo que el Señor se merecía. Por lo tanto, los sabios tenían un propósito y era encontrarse con Jesús para adorarle. Y le buscaron con afán, con deseo, con gozo, con determinación. Vinieron ellos sacrificalmente y no había nada que los pudiera detener a ellos. Si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, entonces sabiduría es cuando tú te encuentras cara a cara con Jehová. Y ellos aquí estaban encontrando a Jehová, al Dios de gloria. Y ellos aquí no podían esperar. Ellos venían aquí con una intensidad que era increíble. Iglesia, es así como nosotros tenemos que buscar de Jesús. Jesús no es un Dios que nosotros los domingos le damos una hora. Y la mitad del tiempo que estamos, a veces estamos dormidos. Y la mitad del tiempo a veces estamos más pendientes a lo que tenemos que hacer en otro lugar que lo que está sucediendo en la adoración. No, a Jesús hay que venir con pasión, con deseo, con afán a buscarle. Porque eso es amor. Y eso es lo que Jesús demanda de nosotros. Yo cuando era novio de Betty, cuando llegaba la hora de yo subir al campo, Betty viene al campo y yo en el pueblo, ¿verdad? Y era una cuesta alta para subir. No importa cuán empinada sea esa cuesta. Sabes que yo iba con mucho afán, con mucho deseo. No había quien me detuviera. Llovía, llegaba mojado, pero llegaba. ¿Sabes qué? Estaba soleado, llegaba sudado, pero llegaba. ¿Sabes qué? ¿Por qué no buscamos al Señor de esa forma? ¿Por qué no buscamos al Señor? Yo nunca he presenciado tanto afán como cuando yo participaba en búsqueda y rescate con la Guardia Costera. Eso era increíble. No importaba el clima, no importaba la dificultad del caso, no importaba lo cansado que estuviésemos, la tripulación con quien yo trabajaba, siempre estaban ellos afanados en ir y buscar y encontrar a aquellos que estaban en necesidad de ayuda. Era increíble. De hecho, yo cuando maduré más en la aviación, desarrollé un pensar que le enseñaba a los pilotos más jóvenes. Le decía, cuando tú tengas un caso
Yo quiero que tú empieces a buscar por una razón, por no volar. Busca una razón por la que tú no debes de ir. Porque en nuestro afán comenzamos a ignorar hasta el clima, comenzamos a ignorar los peligros que puedan haber al frente de nosotros. Y yo decía, no, busca por una razón para no volar. Y mayormente terminábamos volando. Pero había un afán tremendo porque toda esa tribulación, lo que ellos querían era ir y aunque se arriesgaban, buscar al que necesitaba para salvarle la vida. Eso era el deseo grande, el gran afán. Iglesia, cuánto más afán nosotros debemos de tener en buscar y encontrar a aquel quien salva la vida perpetuamente. Amén. Aquel que salva por siempre, eternamente, y el que nos puede dar a nosotros una vida sin lágrimas, sin dolor, sin llanto, y una vida en gloria. Pero para Él no estamos dispuestos a tomarnos riesgos, es lo interesante. El clima está muy malo, yo creo que el pastor debe de cancelar el servicio. Pero si tuviésemos una boda, íbamos a la boda, ¿verdad? Está muy frío afuera, eso está... No, pero si tuviésemos un viaje de cazar o de pescar, olvídate que esté como esté, vamos a ir allá. No, hay que buscar al Señor con afán. Y estos hombres fueron sabios porque ellos tuvieron el afán de encontrar a Jesús. Para ellos también eran sabios y la Biblia los llama sabios porque fueron sumisos y obedecieron a Dios. Mira lo que dice el verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahora, hay varias cosas aquí que la Biblia no dice. Pero si nosotros nos ponemos en esa situación, yo puedo pensar varias cosas. Yo puedo pensar, por ejemplo, el no ir a través de Jerusalén les pudo haber costado el tener que dar una vuelta bien grandota para ir donde tienen que ir, añadiéndole días y tal vez hasta semanas a su viaje. Un viaje que ya era duro. Pero ¿sabes qué? Con todo y eso, ellos obedecieron. Yo me imagino que ellos habían viajado de lejos, pasaron por Jerusalén, estaban afanados en encontrar al Señor en Belén. Ahora que habían adorado al Señor y le habían dado presentes, yo me imagino que si a lo mejor yo fuese ellos, hubiese pasado por Jerusalén, hubiese comprado comida, hubiese comprado un poquito de vino, hubiese cogido agua para prepararme para mi camino, porque la ciudad del mercado era Jerusalén. Pero ellos no fueron a Jerusalén. A lo mejor tuvieron que hasta irse en dieta por no tener suficiente comida. Pero obedecieron a Dios. Lo interesante es que tal vez ellos habían tenido planes. Después que veamos al Señor, nos vamos a Jerusalén, rentamos un hotel, descansamos por 2 o 3 días, nos bañamos, comemos bien, cogemos la energía y seguimos entonces nuestro camino para Babilonia otra vez. Pero cuando vino el Señor dijo, no lo hagas así, no les importó. Obedecieron a Dios. ¿Sabes lo que estos hombres nos enseñan a nosotros? Que obediencia no tiene precio. Obediencia no tiene precio. Para estos que vinieron cara a cara con Dios, la obediencia era más importante que los riesgos, que los sacrificios que ellos tuviesen que hacer. Su sabiduría se demostró con su acción, porque eso es lo que hace un discípulo de Cristo. La sabiduría se demuestra en la acción. Interesante, si nosotros vamos al libro de Hechos, ves conmigo a Hechos, nosotros encontramos a otro discípulo que se vio confrontado con una situación donde tenía 2 opciones. O obedezco al Señor o hago lo que a mí me parezca. Y si tú vas a Hechos capítulo 5, verso 27, tú vas a encontrar que Pedro, quien había sido encarcelado, ahora está nuevamente en libertad, y él había sido advertido de que no predicase. Ahora lo vuelven a arrestar y vuelven nuevamente frente al concilio. Y mira lo que le dicen. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente a que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre.
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que el discípulo de Cristo hace. Eso es lo que el discípulo del Señor hace. Y nunca, iglesia, nosotros nos aproximaremos a la sabiduría, al menos que nosotros comencemos haciendo lo que Dios dice y vivamos en obediencia. Yo tenía un pastor en Puerto Rico, tremendo pastor. Nosotros lo queríamos muchísimo. Murió joven, a los 61 años, de un infarto. Y él decía: yo no me explico esto. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Decía: yo no sé cuál es el empeño de ustedes, siempre orando por salud, siempre orando por tanta cosa. Pues si es que no tiene que ser nuestro deseo el ir al cielo con el Señor, pero nadie se quiere morir, ¿verdad? Y es que nosotros, por nuestro pecado, por nuestra naturaleza, ¿verdad? Nosotros nos gusta lo fácil, lo cómodo, ¿verdad? Lo que complace. Nosotros nos da mucho miedo la muerte. Pero yo, meditando en eso, en lo que él decía, yo pensé: todos quieren ser sabios, pero nadie quiere estudiar la palabra de Dios. Todos quieren ser sabios, pero nadie busca a Jesús con afán. Todos quieren ser sabios, pero no obedecen a Dios en su misión. Si no hacemos esas tres cosas, nunca seremos sabios. Nunca seremos sabios. Iglesia, acuérdate que las historias en la Biblia no tienen por propósito el entretenerte. La historia de estos tres magos no tiene por propósito el entretenerte o darte a ti un sketch, como se dice, para que el día 6 de enero tú traigas niños y les des una obra teatral. Ese no es el propósito. El propósito de estos textos es transformarte. Es de que tú veas la grandeza de Dios en la vida de ciertos hombres. Es para que tú aprendas principios de cómo es que el hombre responde al llamado de Dios y a los mandatos de Dios, para que entonces nosotros emulemos esas actitudes y esas acciones y comencemos a caminar de una forma que complace al Señor. ¿Tú crees que Jesús no entendía las Escrituras? ¿Acaso tú crees que Jesús no buscaba a su Padre con afán? Cuando la Biblia dice que Él subía al monte y oraba toda la noche. ¿Acaso tú te crees que Jesús no obedecía a su Padre? Pues si nosotros estamos supuestos a ser como Jesús, en quien reside toda la sabiduría, pues nosotros tenemos que hacer las cosas como Jesús. Amén. Nosotros tenemos entonces que vivir como Jesús. Y si tú no estás convencido de la sabiduría de Jesús, entonces mira la cruz. Entonces mira cómo Jesús pudo tomar entonces el plan de Dios y perfeccionarlo para ponerlo en obra, para que entonces la creación de Dios pueda ser redimida. He ahí sabiduría. Y en este año nuevo, iglesia, yo quiero ser más como Jesús. Te lo dije la semana pasada. Y esta semana estuve pensando, ¿cómo voy a ser más como Jesús? ¿Cómo voy a ser más? Y tuve que ponerlo bien sencillo. Este año voy a pecar menos y voy a orar más. Pecar menos y orar más. Ese es mi meta este año. Pecar menos y orar más. Pero después de estudiar este pasaje, también yo quiero tener mayor sabiduría. Por lo tanto, yo quiero entender más la palabra de Dios. Por lo tanto, yo quiero buscar más de Jesús con un afán, con mayor pasión. Por lo tanto, yo me tengo que someter y obedecer más a Dios. La pregunta es, ¿lo vas a hacer tú? Sí, tú también. ¿Quieres tú ser más como los magos? ¿Quieres tú ser llamado por Dios alguien sabio? Ahí tienes la receta. Ahí tienes la receta. Entiende la palabra de Dios. Busca a Jesús con gran afán y sométete obedeciendo al Señor. Que esta sea tu meta en el 2021.
y sé sabio como los magos lo fueron, para la gloria de Dios. Amén. Amantísimo Dios, yo te ruego en esta mañana, Señor, que tú, mi Dios, prendas el fuego de una pasión ardiente en los corazones de todos nosotros, mi Dios. Y que, Padre Santo, nosotros nos dediquemos, demos, mi Dios, tiempo considerable, Señor, a entender tu palabra, la cual nos revela tu voluntad y tu carácter, Señor. Oh Padre Santo, que nosotros persigamos, mi Dios, busquemos a Jesús para adorarle, mi Dios, para traerle lo mejor de nosotros, Señor. Que nosotros, oh Dios, aprendamos a vivir en obediencia continua, sin importar el costo o el sacrificio, Señor. Haznos sabios, Señor. Transfórmanos, oh Dios, en hombres y mujeres de sabiduría, Señor. Quita la pereza, mi Dios, de nuestro cuerpo. Quita, oh mi Dios, la torpeza, mi Dios, de nuestras manos. Quita la dureza de nuestro corazón, mi Dios, y la confusión de nuestra mente. Y ayúdanos a ser más como Jesús. Oh mi Dios, que podamos ser sabios para tu gloria y la gloria de tu Hijo, por el poder de tu Espíritu. Amén. Amén.